La tarde del 16 de febrero de 1998 parecía transcurrir con normalidad en el Aeropuerto Internacional de Ngurah en Bali. El clima era cálido, con nubes dispersas y visibilidad adecuada para la operación. Los pasajeros abordaban lentamente el vuelo 676 de China Airlines, un servicio internacional que los llevaría hasta la vibrante ciudad de Taipei. Horas después, cuando la aeronave iniciaba su aproximación al Aeropuerto Internacional de Taipei, Chiang Kai-shek, las condiciones meteorológicas se deterioraban rápidamente. Lluvias intensas y una densa capa de niebla envolvían la zona, dificultando la visibilidad. A las 15:05 del 16 de febrero de 1998, el vuelo 676 de China Airlines estaba listo para rodar hacia su pista de despegue asignada. En su interior había 182 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Este vuelo era un servicio internacional directo desde Bali, sin escalas intermedias, con destino final en el Aeropuerto Internacional de Taipei Chiang Kai-shek, en Taiwán, y con una duración aproximada de 5 horas y 30 minutos. La aeronave que operaba el vuelo 676 era un Airbus A300 B46622R, matrícula B1814. Había sido entregado a China Airlines en diciembre de 1990. El A300 fue además el primer avión de fuselaje ancho y bimotor de la historia, una innovación clave en la aviación comercial. En 1998, el A300 no era particularmente avanzado tecnológicamente. Era anterior a la introducción de la tecnología fly-by-wire y a las protecciones de la envolvente de vuelo por parte de Airbus, por lo que, en la mayoría de los aspectos, volaba de manera similar a los aviones convencionales de Boeing y McDonnell Douglas. Por su parte, China Airlines, fundada en 1959, es la aerolínea nacional de Taiwán y una de las más grandes de Asia. A día de hoy, su reputación es bastante sólida, pero no siempre fue así. Durante más de 4 décadas, tras su fundación, sufrió una asombrosa tasa de accidentes que la convirtió en una especie de paria internacional. En 1985, un Boeing 747 de China Airlines cayó 9.000 metros sobre el Pacífico después de que los pilotos perdieran el control durante la navegación, hiriendo a decenas de personas. En 1986, un 737 se perdió con sus 53 pasajeros y tripulantes. En 1991, un avión de carga 747 se estrelló con la pérdida de todos sus tripulantes. En 1992, un 747 de pasajeros fue declarado inválido tras deslizarse en la bahía de Hong Kong al aterrizar. Y en 1994, en el peor accidente de la aerolínea hasta la fecha, un Airbus A300 se estrelló al intentar aterrizar en Nagoya, causando la muerte de 264 de las 271 personas a bordo, uno de los accidentes aéreos más mortales de Asia. Para febrero de 1998, China Airlines había evitado nuevos accidentes, pero 4 años no fueron suficientes para demostrar que realmente se habían producido mejoras. A los mandos del vuelo 666 se encontraba el comandante Kang Long-ling, de 49 años, quien se unió a China Airlines en 1990 y acumulaba un total de 7.226 horas de vuelo, de las cuales 2.382 eran en el Airbus A300. Junto a él, el primer oficial, Jer Zeng, de 44 años, acumulaba 3.550 horas totales, pero tan solo 304 en el A300. Ambos pilotos habían servido previamente en la Fuerza Aérea de la República de China. Esta formación militar les confería disciplina
pero también una estructura jerárquica rígida que nunca es buena en una cabina donde se debe trabajar en equipo en cada momento. Completaban la tripulación 12 auxiliares de vuelo, haciendo un total de 196 personas a bordo del vuelo 676. Entre los 182 pasajeros, había 175 ciudadanos taiwaneses, 5 estadounidenses, un francés y un indonesio. A las 3:27, el A300 de China Airlines comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevó sin problemas y pusieron rumbo a Taiwán. La mayor parte del vuelo transcurrió con normalidad. Los pasajeros fueron atendidos y las luces se apagaron suavemente cuando cayó la noche mientras se preparaban para llegar a Taipei justo a tiempo para la cena. Pero a medida que se aproximaban a Taiwán, el tiempo comenzó a empeorar. En pocos minutos, el vuelo 676 se encontró de frente con una intensa tormenta invernal que cubría la zona norte de la isla. La visibilidad era mínima, había lluvias intensas y se habían reportado bancos de niebla en la zona cercana al aeropuerto. A las 19:35, aún en crucero, el primer oficial informó que debían iniciar el descenso en 7 minutos, pero el capitán Kang solicitó permiso de descenso hasta 10 minutos más tarde, lo que lo obligó a perder altitud rápidamente con menor distancia. A partir de este punto, comenzaron a producirse una serie de errores. El capitán interrumpía constantemente a su copiloto y no seguía los procedimientos. Cuando el primer oficial intentó contactar con operaciones, lo hizo por la frecuencia equivocada, sintiéndose avergonzado ante su superior. Durante el descenso, el capitán presionaba a Yang para obtener autorizaciones rápidas sin darle tiempo a gestionar correctamente sus funciones en la cabina. El ambiente era de tensión, confusión y mala coordinación. Kang no confiaba en su primer oficial. Hablaba directamente por radio y no permitía que Yang asumiera sus funciones. Aunque el capitán decía tener prisa por aterrizar antes de que empeorara el temporal, no tomó acciones efectivas para descender más rápido. 20 minutos después, a las 19:57, fueron autorizados a descender a 4.000 pies, pero ninguno de los pilotos escuchó la instrucción. Continuaron su descenso sin verificar su altitud ni distancia, ignorando que estaban 2.000 pies por encima de lo estipulado. A las 20 celos, el copiloto alertó de que estaban a solo 16 millas del aeropuerto y aún a 7.000 pies. Kang simplemente ordenó extender los flaps y el tren de aterrizaje para perder altura, pero parecía no ser suficiente. Yang, por su cuenta, decidió extender los speed brakes, pero ninguna de estas maniobras fue suficiente. En este momento, los pilotos deberían haber considerado abortar la aproximación, pero no lo hicieron. Cuando la torre preguntó si estaban demasiado altos, la transmisión no fue respondida. El capitán reconoció verbalmente a su primer oficial que estaban altos, pero insistió en continuar. Cruzaron el marcador exterior a 3.000 pies, el doble de lo requerido. A esa altura, interceptaron una falsa senda de planeo, lo que llevó a que el sistema indicara que estaban por debajo de la trayectoria, aunque en realidad estaban muy por encima. Lo que había sucedido era que se habían desviado a través de una senda de planeo falsa, ubicada a 6 grados por encima de la real. Un transmisor de senda de planeo emite un AD dirigido a un ángulo de 3 grados, el ángulo de aproximación óptimo, pero debido al patrón de interferencia utilizado para crear la señal, también existen puntos duplicados en incrementos de 6 grados por encima de la senda de planeo real. Por lo tanto, existen sendas de planeo falsas a nono, 15 y así sucesivamente. En este caso, al estar el vuelo 676 bastante más alto de lo que debería en este punto, interceptaron la senda que está a nono y no la de trecedo, que sería la correcta. El capitán sabía perfectamente lo que estaba pasando,
así que empujó su mando para descender lo más rápido posible, pero el piloto automático elevaba el estabilizador. Al alcanzar la senda falsa a Nono, el piloto automático cambió de modo y, debido a la presión que Kanj ejercía, se desconectó automáticamente. Una alarma indicó esta desconexión, pero los pilotos la apagaron sin tomar el control manual. Los pilotos siguieron descendiendo rumbo al aeropuerto, pero un segundo después de anunciar que el checklist del aterrizaje estaba completo, el capitán cambió de idea y gritó, «¡Go around!». Presionó el botón para ejecutar la maniobra de frustración de la aproximación, pero ya sin piloto automático, solo el empuje de los motores se activó. El copiloto dudaba de las órdenes de su capitán. La falta de comunicación y la toma de decisiones unilaterales lo tenían totalmente desconcertado. Mientras ascendían a toda velocidad, el capitán gritó, «¡Tren arriba!». Jiang preguntó, «¿Tren abajo?». «Tren arriba, tren arriba», le gritó el capitán. Mientras el avión ganaba potencia a través de las nubes, la nariz se elevó más de 42 grados sin que nadie corrigiera la actitud. La velocidad cayó por debajo de 100 nudos y se activó el stick shaker por entrada en pérdida. La aeronave llegó a alcanzar los 2.751 pies y comenzó a caer bruscamente. Entró en barrena hacia la izquierda y comenzó una caída sin control. El capitán intentó estabilizar el A-300, pero ya era demasiado tarde. El último intento de comunicación fue un mensaje incompleto a la torre. 6676. Torre. Aquí, Dynastic. La torre preguntó si confirmaba el Go Around, pero no hubo respuesta. Las alertas de terreno y pérdida sonaban mientras la tripulación intentaba, sin éxito, recuperar el control, hasta que finalmente el avión impactó a las 20:06 en una zona residencial cerca del aeropuerto. Tras el impacto, el A-300 cruzó una carretera y se estrelló contra varias viviendas de 2 pisos. La explosión destruyó 4 edificios y varios más resultaron severamente dañados. No hubo supervivientes entre los 196 ocupantes. Además, 7 personas murieron en tierra. Durante horas, los rescatistas trabajaron entre los escombros para recuperar restos humanos, documentos y las cajas negras. Las labores continuaron durante toda la noche y los días siguientes. La comunidad de Taoyuan quedó profundamente marcada por la tragedia. La escena al amanecer parecía un paisaje de guerra. Entre las víctimas estaba el gobernador del Banco Central de Taiwán y altos funcionarios del mismo. La tragedia desató una respuesta de emergencia nacional y se nombró un nuevo director esa misma noche para evitar el pánico financiero. Pero más allá del impacto económico, se cuestionó masivamente a China Airlines y su historial de seguridad. El gobierno ordenó la inmovilización de todos los Airbus A300 de la compañía y la renuncia inmediata de la cúpula directiva. ¿Qué había pasado? ¿Por qué perdieron el control del avión en la maniobra de aterrizaje frustrado? La investigación del accidente fue llevada a cabo por el Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán, ASC, con la colaboración del fabricante Airbus y organismos internacionales. Desde un principio, las autoridades sospecharon de un posible error humano vinculado a una mala gestión de la aproximación bajo condiciones meteorológicas adversas. El análisis de las cajas negras resultó clave para esclarecer los hechos. El registrador de voz de cabina y el registrador de datos de vuelo mostraron que el vuelo 666 recibía autorización para descender a 4.000 pies, pero en vez de estabilizar la aproximación, la tripulación continuó perdiendo altitud peligrosamente. La visibilidad era escasa y no se había confirmado contacto visual con la pista, requisito esencial para continuar el descenso por debajo de la altitud mínima de decisión. El sistema GPWS emitió múltiples advertencias de sink rate y pull up,
indicando una tasa de descenso excesiva y proximidad peligrosa con el terreno. Sin embargo, la respuesta del capitán fue tardía y errática. Otro elemento clave fue el despliegue de flaps en una etapa no adecuada del descenso. Esta acción alteró la aerodinámica del avión, incrementando su resistencia y dificultando aún más la recuperación de altitud. Según el informe, esta configuración no solo fue innecesaria, sino también contraproducente en medio de un descenso no estabilizado. En cuanto a la dinámica en cabina, el informe hizo énfasis en la deficiente gestión de recursos por parte de la tripulación. El primer oficial, a pesar de haber advertido tímidamente sobre la altitud y la velocidad, no actuó con la firmeza necesaria para detener el descenso. Existía una marcada jerarquía en cabina que impedía cuestionar abiertamente las decisiones del comandante, una práctica que en situaciones críticas puede ser fatal. También se señaló que el controlador aéreo no fue claro al advertir sobre la gravedad de las condiciones meteorológicas. Aunque cumplió con los procedimientos, el informe sugiere que una recomendación más directa de abortar la aproximación podría haber cambiado el desenlace. En cuanto a la cultura organizacional de China Airlines, el informe fue severo. Se acusó a la aerolínea de fomentar prácticas operativas inadecuadas, con entrenamientos que no preparaban adecuadamente a los pilotos para gestionar aproximaciones en condiciones adversas. Se detectaron deficiencias tanto en los simuladores como en los programas de toma de decisiones bajo presión. Finalmente, el informe concluyó que la causa principal del accidente fue el error del piloto al no abortar la aproximación no estabilizada y continuar descendiendo sin contacto visual con la pista. Entre los factores contribuyentes se señalaron el mal tiempo, la configuración inapropiada del avión, la falta de intervención del primer oficial y la pobre cultura organizacional en materia de seguridad. La investigación se cerró con una serie de recomendaciones orientadas a reforzar la formación de los pilotos en condiciones meteorológicas adversas, mejorar la gestión de recursos en la cabina y revisar los protocolos de aproximación en todos los vuelos de China Airlines. El vuelo 666 de China Airlines es un sombrío ejemplo de cómo los errores humanos combinados con fallas sistémicas pueden transformar un vuelo rutinario en una catástrofe. La investigación identificó una maniobra de go-around mal ejecutada como la causa inmediata. Los pilotos, enfrentando una aproximación inestable en condiciones de niebla extrema, no reaccionaron correctamente, perdiendo el control del Airbus A300. Sin embargo, las raíces del accidente son más profundas. El entrenamiento inadecuado, la falta de comunicación en la cabina y la presión operativa de China Airlines crearon un escenario donde el error humano fue casi inevitable. Esta tragedia, que cobró 203 vidas, expuso las debilidades de una aerolínea que ya había enfrentado críticas por su historial de seguridad. Las reformas posteriores, como la mejora en el entrenamiento y los procedimientos de baja visibilidad, son un legado directo de este accidente. Pero el costo fue inmenso: familias destrozadas, un barrio arrasado y una nación en luto durante el Año Nuevo lunar. El vuelo 676 nos enseña que la seguridad aérea no admite atajos y que la niebla, tan silenciosa como letal, puede ser un enemigo implacable si no se toman las decisiones correctas. Con el tiempo, diversos medios han abordado esta tragedia desde el análisis periodístico, la divulgación técnica y la reconstrucción documental, aportando múltiples perspectivas sobre lo ocurrido. A continuación, se recopilan algunas de las obras más relevantes que han profundizado en este caso. El libro China Airlines Flight 666 de 2010, que recopila información disponible en línea sobre el accidente, proporcionando una visión general del mismo. El artículo Dynasty of Ruin,
The Crash of China Airlines Flight 676 por Admiral Cloudberg, publicado en Medium, que ofrece un análisis detallado del accidente, incluyendo factores técnicos y humanos que contribuyeron al mismo. El documental de Air Crash Investigation, titulado "Only Deadly Seconds", que examina los 11 segundos críticos durante los cuales la aeronave no estuvo bajo control, llevando al trágico desenlace. El podcast de Formosa Files, titulado China Airlines Survives Three Major Tragedies, que analiza cómo China Airlines enfrentó y superó 3 accidentes importantes, incluido el del vuelo 676. Estas fuentes proporcionan una comprensión más profunda del accidente del vuelo 676 de China Airlines, desde análisis técnicos hasta representaciones visuales y narrativas detalladas. Gracias por acompañarme en este repaso del 16 de febrero de 1998. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que juntos sigamos honrando a quienes ya no están.